Profe, tiene el micrófono apagado. O no se escucha. Sí, profe, está muteado. Hola, ahora sí me escuchan. Sí, señor. Sí, hice un cambio de red y parece que se friqueó el Zoom. Me cambié de inalámbrica y se perdió el micrófono. Pero bueno, ahí volvió. Gracias. Eh, bueno, vamos a ver hoy el último tema que compete a MOSFET. Para el examen entraría lo que veamos hasta hoy. Entonces, pues llegaremos hasta donde se llegue, con calma, no vamos a correr. La idea es que también queda después otro examen, así que no hay problema. Y el último tema es relativamente sencillo, el tema de BJT. Vamos a compartir esta imagen. Entonces, la idea hoy es completar, ¿verdad? Lo que sería el modelo, digamos, digital, o sea, una alternativa al modelo que hemos estado estudiando para... Ok. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí. Sí, profe. Gracias, porque no sé, está medio loco el asunto acá. Entonces, para el próximo, bueno, la idea es que esto entra en el próximo examen hasta donde lleguemos. Y para los de evaluación alternativa, decidí darles un ratito más porque la verdad que yo prefiero que veamos primero esto antes de entregarles la evaluación. Entonces, vamos a entregar la evaluación el próximo martes. Y aunque yo sé que nos faltaría entonces una semana, bueno, ya lo que nos quedaría es la última evaluación, que podría ser más sencilla que los otros que hemos hecho. Así que les damos un chance para que descansen un poco más a los que están en evaluación alternativa, porque yo sé que este semestre pues, ha estado pesado. Entonces, bueno. Profe, Hey, adelante. una pregunta, ¿para cuándo se piensa que se termina el curso, que se concluye? La idea es que, digamos, el 18 de diciembre, en principio, ya cubrimos toda la materia y se han entregado todas las evaluaciones por parte de ustedes. ¿Ok? Y si alguna evaluación se atrasa por una tarea o una evaluación alternativa, la semana 17, si no me equivoco, arranca el 19 de enero. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, en realidad ahí tenemos un mes, porque es de vacaciones, pero bueno, en realidad como está la cosa, no sé si vamos a tener muchas vacaciones tampoco. La idea es que podamos aprovechar esas 4 semanas que hay ahí, desde el 18 de diciembre hasta el 18 de enero, para acomodar alguna evaluación que haga falta. La idea es que los exámenes parciales ya estén terminados. Para los que hacen evaluación normal por examen parcial, el 14 de diciembre hacen el último examen y a lo sumo lo que queda es una tarea, una de las tareas que se puede dejar ahí para que la entreguen en ese tiempo. Y en la evaluación alternativa es probable que nos quede una semana, pero como la última evaluación también es más, yo pienso que va a ser más sencilla porque va a tocar menos temas, entonces capaz que también la podemos programar para entregar el 18 de diciembre y la idea es que entonces ya esas 4 semanas queden para ajustar tareas, revisiones, apelaciones de ustedes. Yo les entrego las calificaciones completas, ustedes apelen y tengan chance por aquello de prepararse para lo que sería la semana de, en caso de que alguien vaya a repo, la evaluación de reposición, que es la última semana de enero. ¿Ok? Entonces yo pienso que por ahí vamos a andar con tiempo para eso, pero la verdad es que todos estamos cansados. Yo estoy muy cansado este año, ustedes deben estar más cansados todavía. La idea es que en la medida de lo posible en diciembre cerremos ya con todo lo pesado. ¿Ok? Para irnos tranquilos a descansar y no estar pensando en Navidad en que debemos esto o aquello. ¿Está bien? Entonces, como les decía, la idea es ahora pues ver un modelo alternativo. Porque, bueno, nosotros hemos visto, ¿verdad? O vimos que yo tengo, ¿verdad? Un modelo cuadrático, ¿no?
Un transistor que me define ID. Este modelo puede ser, ¿verdad? Un modelo de triodo o un modelo de saturación, ¿verdad? Ese modelo, ¿verdad? Que si lo vemos en saturación ya sabemos más o menos la forma que tiene. Pero que, como hemos visto, ¿verdad? A veces es complicado de resolver. Cuando estamos trabajando con diseño analógico no queda otra, hay que buscar la estrategia para tratar de facilitar el uso de este modelo y por eso tenemos el modelo de pequeña señal, ¿verdad? Que me permite simplificar un poco el análisis cuando estoy en determinada zona de operación. El tema es que, como hemos hablado mucho, también yo puedo visualizar mi transistor como un switch controlado. O sea, yo puedo pensar que el transistor no es otra cosa que un conmutador controlado, donde si el gate es 1, tengo conducción entre el drain y el source. O sea, si tengo un valor mayor a V de umbral en gate, típicamente suponiendo que mi 1 lógico es VDD. Es como la suposición que yo hago. La idea y lo práctico de este modelo es que es sencillo y que me permite a mí utilizar más bien los transistores para construir toda una familia distinta de circuitos, que es lo que se conoce como circuitos lógicos o digitales. Y estos circuitos son el fundamento de la lógica digital que utilizan ustedes en sus dispositivos, o sea, que son la base de sus dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos celulares y demás. Porque me permiten resolver de manera relativamente sencilla funciones lógicas, o sea, que tienen que ver con razonamiento lógico, de una manera extremadamente veloz. Aplicando algo que se conoce como lógica booleana, que por ahí los de computadores ya conocen un poco de sus cursos de computación y que los de electrónica dominarán con un poco más de fuerza cuando lleven el curso de diseño, que también llevan los de computadores. Entonces yo puedo visualizar mi switch, mi transistor como un switch, ¿verdad? Un transistor NMOS tiene esta característica. Si el gate es 0, no hay conducción entre el drain y el source. Y si el gate es 1, hay conducción. Entonces, eso es un estado binario o booleano. Eso es relativamente, va a facilitar mucho, ¿verdad? La construcción de estos dispositivos lógicos que ustedes van a estudiar en cursos más adelante. Y el transistor PMOS, por lo que hemos visto, es un transistor que se comporta, como su nombre lo dice, como un complemento del transistor NMOS, ¿verdad? Por ser un transistor de portadores mayoritarios positivos, esperaríamos que comporte al revés totalmente de un transistor que tiene portadores mayoritarios negativos, se comporta entonces de manera complementaria, ¿ok? Cuando el gate es 0, mi transistor está conduciendo y cuando el gate es 1, mi transistor está en abierto. Esto me permite, por lo tanto, pensar en que yo puedo construir arreglos de transistores donde puedo controlar el paso de corriente de una manera que a mí me interese para producir una determinada función. Bueno, acá recordemos que por definición, ¿verdad? Para el NMOS, el V-drain siempre es mayor que el V-source y que para el PMOS, el V-source siempre es mayor que el V-drain. Por eso es que vean que los simbolitos en digitales normalmente son un poco distintos. ¿Por qué? Porque yo no tengo que en realidad indicar cuál es el drain y el source. No estoy tan preocupado por la dirección de las corrientes. Lo que estoy preocupado es porque haya conexión entre el drain y el source. Que estén conectados entre sí o que estén en abierto. Pues normalmente uno tiende a evitar el conectar, digamos, el equivalente a este transistor sería hacer algo así. Vamos a hacer el equivalente al NMOS. Y el equivalente al PMOS sería algo así. Pero como a mí, bueno, está al revés porque el drain está en el otro lado, ¿no? Source drain. Pero a mí como lo que me interesa, ¿verdad? Es saber si hay una corriente, pues puedo dibujarlo de esta manera sin indicar cuál es el source y el drain, respetando la convención, pero sabiendo que el PMOS trabaja, ¿verdad? Con el inverso de V-gate. Por lo tanto, este circulito de acá, como van a ver ustedes en el diseño lógico más adelante, representa un complemento binario. ¿Okay? Entonces es una manera alternativa de representar los transistores. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué necesitamos los dos transistores? Ustedes podrían pensar,
si los dos transistores tienen el mismo funcionamiento, ¿por qué necesito los dos? Bueno, sucede lo siguiente. El NMOS es muy bueno transmitiendo ceros, pero no es muy bueno transmitiendo unos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, pongamos acá ese transistor NMOS que está conectando un nodo que está originalmente en 0 voltios a un capacitor, ¿ok? Que vamos a suponer, ¿verdad? Está cargado a VDD. Entonces vamos a suponer que este capacitor tiene una tensión inicial, ¿verdad? En T0 menos igual a VDD. Y voy a encender mi transistor, o sea, llego y aplico en gate, ¿verdad? VGate igual a VDD. ¿Qué sucede? Si yo tengo un 0 en este nodo, ¿ok? Porque yo quiero, piénselo así, yo quiero mandar este 0 para allá. Quiero mandar ese 0 lógico para la derecha. ¿Cuál es, según la convección, el drain? La tensión mayor. La tensión mayor es esta de acá, porque mi capacitor originalmente tiene VDD. De hecho, este 0 no debería estar acá. Aquí debería ser VDD, ¿verdad? Perdón, ese 0 no sé por qué está ahí. Inicialmente yo tengo VDD. Y este 0 lo quiero mandar para allá. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, tener un 0 acá es equivalente a poner una tierra, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando ese transistor se encienda, si yo lo veo equivalentemente, si yo veo el equivalente, lo que estoy haciendo es activando el switch, ¿verdad? Estoy en esta situación, ¿verdad? Entonces, este capacitor se empieza a descargar por allá. Eso es lo que va a pasar. Aquí va a haber una corriente I-drain que se va a empezar a descargar por allá. ¿Por qué? Porque VGS que hay acá, tiene que VGS es igual a VDD. Y VDD sabemos es mayor que la tensión de umbral. Entonces, bueno, esperamos, ¿verdad? La idea es que se diseña para eso, ¿no? Entonces este capacitor se empieza a descargar y descargar y descargar hasta que VC llega a 0 voltios. O sea que este nodo conmutó de VDD a 0 voltios y transmití el 0 que yo quería transmitir. ¿Ok? Genial. O sea, puedo pasar un 0 de un nodo, de un drain, del source al drain del transistor sin ningún problema. ¿Qué sucede si yo quiero mandar un 1? ¿Ok? Pues, caso complementario. Mi 1, recuerden, es VDD. Entonces aquí tengo un 1 que es igual a VDD. Y aquí tengo un capacitor que vamos a suponer que está descargado en T igual a 0. Está descargado. Y VGate transiciona a VDD. ¿Qué sucede? Bueno, que ahora el drain se cambió. Fíjese que el drain está definido por convención. ¿Por qué? Porque como si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Nosotros todos los transistores que hemos estado definiendo son simétricos, ¿verdad? En realidad no hay diferencia física entre el drain y el source. Y eso normalmente es el caso. O sea, físicamente no hay ninguna diferencia. Entonces, en realidad, ¿quién define quién es el drain y el source? Es una cuestión de la polaridad de la fuente que yo conecto entre ellos. Entre el drain y el source. Eso es todo. Entonces, fíjese que aquí más bien puse VDD a la izquierda del transistor. Eso significa que automáticamente esto se transforma en el drain del MOSFET y el source es el nodo que está a la derecha. ¿Por qué? Porque este capacitor está descargado. Esta tensión entonces se cumple aquí, ¿verdad? Se está cumpliendo que VD es mayor que VS. Por eso, o sea, más bien porque se cumple esa relación es que yo puedo suponer que los nodos están conectados de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, eso significa que VGS en realidad ahora se aplica de este lado, a la derecha del transistor. Vean, como antes se aplicaba a la izquierda, por la definición del drain y el source, ahora por el cambio de definición del drain del source, al cambiar las polaridades, esa tensión me queda definida a la izquierda. Bueno, este capacitor entonces, ¿qué sucede? Bueno, en ese momento, ¿verdad? V drain, V gate, ¿verdad? Es siempre mayor que VT, y por lo tanto, V gate source en ese momento es mayor que VT. Entonces el transistor se enciende. O sea, se me genera acá una conducción, se me ponen en corto estas dos señales.
Entonces, ¿qué sucede? Que empieza a haber una corriente para allá, ¿verdad? Y este transistor permite pasar esta corriente y el capacitor se empieza a cargar. Pero, ¿qué sucede? Hagamos una LVK en esta dirección, que es esta de aquí. Menos BDD, fíjense, arrancando desde, ¿verdad?, desde este nodo, ¿verdad? Yo tengo, con respecto a tierra, menos BDD. Recuerden que esto es equivalente, ¿verdad? Por aquellos los que no vean la ley de Kirchhoff ahí, esto es equivalente a decir que yo tengo una fuente BDD aquí, ¿verdad? Yo voy a hacer mi LVK en esta dirección. Voy a borrar todo para tal vez para que les quede más claro, porque puse muchas cosas, ¿verdad? Voy a borrar todo esto. ¿Okay? Entonces, voy a hacer una LVK en esta dirección, definiendo VC como este nodo de acá. Esto es VC. Entonces hago la ley de voltajes de Kirchhoff. Me topo la primera fuente, menos VDD. Me topo esta polarización, que es un transistor NMOS, y estoy definiéndolo como la tensión entre el gate y el source. Entonces, menos VDD más V gate source más VC es igual a 0. O sea que V gate source es igual a VDD menos VC. ¿Qué sucede? Que este capacitor se empieza a cargar. Si V capacitor alcanza esta tensión, ¿qué sucede acá? Sustituyo, ¿verdad? Sustituyo VC por la tensión VDD menos VT, que es lo que estoy haciendo acá. Y me dice que VGS en ese punto vale V umbral. O sea, ya cualquier aumento a partir de ese punto de la tensión en el capacitor hace que el transistor se apague. ¿Por qué? Porque V gate source ya es menor que V umbral. Entonces, en este momento en que se produce una carga en VC igual a VDD por VT, entonces el transistor se apaga. Y lo que me queda es un circuito abierto. Bueno, me queda un circuito abierto. Profe, ¿es VDD por VT o VDD menos Menos, VT? menos. Me queda esto aquí, me queda este circuito de esta manera. Aquí tengo VDD menos VT en este capacitor y aquí me quedó VDD. ¿Qué sucedió? Que no pasó el 1, ¿verdad? Lo que me pasó aquí fue un 1 débil, porque me pasó VDD menos la tensión de umbral del transistor. ¿Les quedó claro? Más o menos. Eso lo que quiere decir es que este transistor no es bueno transmitiendo 1. El NMOS no es bueno transmitiendo 1. Intuitivamente, ustedes lo pueden pensar, intuitivamente eso se debe al hecho de que estamos transmitiendo electrones, no huecos. Okay. Entonces, intuitivamente uno lo puede entender por ahí, pensando, y claro, el PMOS transmite huecos, el NMOS transmite electrones, y si estoy transmitiendo una tensión positiva, lo que yo necesito, ¿verdad?, es transmitir huecos, ¿verdad? Transmito electrones, voy a tener problemas. Pero si lo quieren ver de una manera en realidad más, digamos, con más sustento electrostático que ese pensamiento, esta es la situación, ¿verdad? O sea que llega un momento en que ya V capacitor no se puede cargar más simplemente porque el transistor se apaga, porque la tensión gate source que hay en el transistor llega a su punto límite. Si VC aumenta un poquito más, ya V gate source es menor que V de umbral, el transistor se apaga. Obviamente, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, pero hay conducción subumbral, o sea que entonces el transistor en realidad sigue conduciendo, pero con una corriente mucho menor. Sí, sí, sí. Pero eso déjenlo para cursos superiores, ¿ok? En este curso, cuando V gate source menor que V umbral, se apaga el transistor, ¿ok? Cero corriente. Entonces el NMOS no me sirve para transmitir uno. Por eso es que yo necesito probar qué pasa con el PMOS. Bueno, ¿qué pasa con el PMOS? Vamos a transmitir un 1. Se me quedó esta diapositiva ahí. Vamos a transmitir un 1. Recuerden que normalmente a mí me gusta trabajar con valores absolutos, ¿verdad? Entonces uno puede definir la tensión de esta manera, ¿verdad? V source gate igual al valor absoluto de V gate source, ¿verdad? Un PMOS.
Y recordar que el valor absoluto de V gate source siempre tiene que ser mayor que el valor absoluto de la tensión umbral del transistor P, para evitar el problema de los signos, ¿ok? Bueno, voy a mandar un 1. Conecto mi transistor PMOS, fíjate que es un PMOS, aquí está el circulito. El gate es igual a 0. En el source pongo VDD. Y voy a suponer que VC en el capacitor es 0 en T igual a 0. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? Que la convención en el PMOS es distinta, ¿verdad? V source es siempre mayor a V drain. ¿Sí? Porque recuerden que es el complemento del dispositivo. Entonces, como aquí yo tengo conectado VDD, significa que este nodo de acá es el source del transistor. Y como este nodo de acá está conectado a 0, ¿verdad? Y este VDD, no sé por qué lo puse ahí. Perdón, tengo que arreglar eso. Aquí yo tengo el drain. Ahora subo esta diapositiva corregida. Una vez. Ya porque los puse ahí. Creo que es que cuando lo solucioné lo escribí y luego ya con el paso van a corregir la imagen 1. Ok, 0 y VDD. Ok, entonces, V gate source en ese transistor, ¿verdad? Que sería, yo no sé por qué está definido así, está mal definido también, tengo que corregir eso. Es mayor que 0, ¿verdad? Entonces ese transistor, el valor absoluto, ¿verdad? Conduce. Entonces este transistor, ¿verdad? Tiene un corto entre el drain y el source y puedo mandar corriente para allá. Y este 1 pasa y este capacitor se empieza a cargar. ¿Hasta cuánto se va a cargar? Este capacitor se va a cargar tarde o temprano, ¿verdad? Hasta VDD. ¿Por qué? Porque V gate source queda fijo acá, ¿verdad? Esto está en VDD. Gate está en 0. Ok, entonces el valor absoluto de la tensión gate source, ¿verdad? Ah, no, entonces estaba bien perdón que estaba bien esto que puse acá, no, no quería volar. Ya me di cuenta, es que antes lo tenía sin valor absoluto. Ok, perdón. Entonces, este VDD de acá, ¿verdad? Puede transmitirse hasta este capacitor porque la tensión en el capacitor tiende a VDD. ¿Por qué? Porque V gate source, ¿verdad? La tensión que hay acá, mejor dicho, V source gate, eso es lo que tengo mal acá. V source gate, ¿verdad? Que es igual a VGS. Ahora sí. Es mayor que VT. Siempre, ¿verdad? Entonces el transistor siempre conduce y el capacitor se carga VDD. Entonces este PMOS transmite un 1 muy bien. ¿Cómo transmite un 0? Bueno, eso no lo voy a probar, les doy ahí una tarea extra para los que quieren. Antes de este era el semestre pasado, antes de medianoche, como siempre. Les doy ahí 3 puntos. Pruebe que un PMOS no puede transmitir bien un 0. Tarea para hoy. Extra. El PMOS no transmite bien un 0. Ahí les queda ahí 3 puntillos extra para examen. ¿Ok? Para que lo pongan ahí, vayan sumando. Antes de 12 medianoche. ¿Ok? Bueno. Se cumple. El PMOS no puede transmitir bien ceros. ¿Eso qué significa? Que yo necesito los 2 transistores. Uno para transmitir unos y otro para transmitir ceros. No me queda otra. De ahí viene el nombre de lo que se conoce como complementary. ¿Ok? O complementario, ¿verdad? Complementary. Es lo mismo que complementary. Complementary MOS. O sea, la lógica MOSFET necesita tanto transistores NMOS como PMOS para poder funcionar bien. Ah, bueno, aquí yo lo había puesto, yo escribí. Okay. Entonces vamos a hacer un análisis por ahora intuitivo, digamos, lógico, de cómo funciona una compuerta lógica, ¿ok? Para ver cómo se come esto. Vamos a ver la compuerta lógica más sencilla que existe, que es la que se conoce como el inversor. El inversor funciona de esta manera. Yo voy a tener arriba un transistor P y abajo voy a tener un transistor N. Ustedes ya saben, ¿verdad? Ya visualizan, ¿verdad? Han visto que si yo entro por el gate de un transistor
y aumento la tensión en ese gate, en el drain va a bajar. Entonces ya más o menos lo vimos, de hecho no más o menos, no, lo vimos formalmente y de todo, ¿verdad? Que eso hace que la ganancia de un common source sea negativa. Aquí, digamos, en la compuerta CMOS uno se aprovecha de ese fenómeno. Fíjese que, recuerden la definición, ¿verdad? Si este es el punto más negativo del NMOS, este es el source, y por lo tanto será el drain. Si este es el punto más positivo del PMOS, este será el source, este será el drain. Entonces fíjese que son dos transistores en paralelo, solo que complementarios, ¿verdad? Uno NMOS y otro PMOS. Si uno lo viera como en pequeña señal, ¿verdad? Los dos transistores quedan en paralelo, porque recuerden que en pequeña señal esto sería una tierra en CA. Lo que pasa es que aquí no estamos hablando de pequeña señal porque la señal de entrada puede transicionar entre 0 y BDD. O sea, pequeña señal nada. Pero no queremos tampoco hacer ese análisis de gran señal que hemos estado haciendo hasta ahora. Queremos eliminar. Por eso lo vamos a ver capaz que la clase que viene no creo que nos dé chance. Ok. Pensemos en lo siguiente. Si A vale BDD, este transistor tiene un VGS igual a BDD. Significa que está conduciendo. Siempre que ustedes van a hacer un análisis de circuitos, supongan que hay una capacitancia, porque a la hora de la verdad siempre hay una capacitancia pegada en cualquier nodo. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que la tensión que haya en este capacitor se va a descargar aquí, ¿verdad? Y tarde o temprano este nodo Y se va a ir hacia tierra. ¿Por qué? Porque este capacitor va a tener una tensión UC que tarde o temprano va a tender a cero. Todavía no sabemos cuánto. Vamos a tener que hacer un análisis luego para saber cuándo llega a ser cero. Pero en principio yo sé que este nodo vale cero. ¿Qué sucede con el transistor PMOS? Si aquí yo tengo VDD, ¿cuánta es mi caída de tensión? Acá. Si aquí cae VDD. ¿Cuánto cae acá? En A hay VDD, ¿verdad? Yo sé que en este nodo hay VDD. ¿Cuánto hay en este nodo? VDD. VDD, ¿verdad? Entonces, hay 0 voltios, ¿verdad? ¿Ok? Hay 0 voltios. Entonces, yo sé que este transistor está apagado, ¿verdad? No puede conducir. Porque la tensión V gate source, ¿verdad? Es igual a 0 y no es mayor que V umbral, ¿verdad? Entonces el transistor no puede conducir. O sea que este nodo de acá solo ve a este transistor que está actuando como un corto, porque es un switch encendido, y el capacitor se descargó. ¿Está bien? Bueno, ahora ustedes me van a hacer el análisis del que viene. Okay. Vamos a hacerlo todo esto. Vamos a hacer el análisis del que viene. Ahora, vamos a quitar esta fuente. Hace esto. Está en BDD y conmuta 0. ¿Ok? Entonces, A vale 0. Si el transistor, ya sabemos, ¿verdad? Que si el transistor, si este nodo antes valía BDD, yo sé que este capacitor se cargó, esperaría, ¿verdad? Que este capacitor se hubiera cargado a BDD, ¿no? Que era perdón, a 0. Se descargó a 0, ¿verdad? El transistor es el caso anterior, ¿verdad? El transistor estaba encendido y por lo tanto toda la tensión que había en este capacitor se descargó a través de ese transistor. Bueno, ahora conmuta A. A cambió de 1 a 0. O sea, de BDD a 0. ¿Cuánto es la tensión VGS cuando A es igual a 0? 0. Muy bien. Entonces este transistor no funciona, ¿verdad? ¿Y cuánto es la tensión acá? Menos
menos BDD, ¿verdad? Sí. O sea, si ustedes lo ven bien, el valor absoluto de UV gate source es mayor que el valor absoluto de UVT. Si uno lo ve con valores absolutos, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Recuerden, si lo veíamos con la lógica hacemos menos UV gate source es menor que VTN. Recordando que VTN siempre es negativo, significa esto sería igual a menos BDD, y menos BDD siempre es menor que VTN. Porque VTN es negativo, pero es pequeño, ¿verdad? Entonces, significa que este transistor está conduciendo, ¿verdad? Hay un corto entre el drain y el source. Y este capacitor se empieza a cargar y la tensión cambia hasta VDD. Bueno, este es el principio lógico de la compuerta inversora, porque fíjese que lo que hay en la entrada produce una salida que es el complemento, ¿verdad? O sea, yo puedo decir que Y es igual a complementada. Eso van a estudiar ustedes funciones lógicas en lógico el semestre que viene. Eso digamos la expresión lógica. O sea, que lo que yo pongo en la entrada se me conmuta. Si pongo un 1 en la entrada, tengo un 0 a la salida. Si pongo un 0 a la entrada, tengo un 1 a la salida. Ok, obviamente representados con señales eléctricas. Bueno, CMOS tiene una ventaja con respecto a cualquier tipo de tecnología y por eso es que sigue siendo la tecnología dominante desde hace casi 40 años. Y va a seguirlo por mucho tiempo, ¿no? Está viendo que TSMC ya está anunciando un nodo de 2 nanómetros. O sea, por más que digan que vienen los nanotubos de carbono y todo, CMOS sigue siendo el rey, ¿no? Nadie le ha quitado el trono ni se lo va a quitar en mucho tiempo. ¿Qué sucede? Fíjese que sin importar la condición a la entrada, este nodo de la salida siempre está conectado o a VDD o a tierra. Siempre hay un camino de Y a una alimentación. Eso hace que esta compuerta sea muy robusta contra el ruido y eso es muy importante para la electrónica moderna, porque el ruido siempre es el enemigo. ¿Okay? Entonces, esto es una de las características fundamentales. La segunda característica fundamental es que fíjese que la tensión aquí a la salida es o 0 o VDD. O sea, son siempre los mismos niveles eléctricos que la señal de entrada. Eso va a ser muy importante cuando estudie el lógico, porque eso me va a determinar el margen de ruido también. Lo tercero que es muy importante es que no hay, fíjese que no hay un camino directo de corriente entre los dos transistores, ¿verdad? Porque o uno está encendido y el otro apagado o viceversa, pero los dos en condición estática nunca están encendidos a la vez. Entonces no hay una corriente permanente entre el drain y el source. Y eso es importantísimo porque eso ahorra un montón de potencia y calor. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero es que en realidad el transistor no conmuta inmediatamente. Bueno, es cierto, y eso es algo que es un problema. O sea, yo sé que yo tengo una función de transferencia de este estilo, ¿verdad? Entre la entrada y la salida. Que de hecho eso va a ser una de las tareas que les vamos a dar los de evolución alternativa, analizar esta respuesta para un inversor. Pero en principio, digamos, esta transición es muy rápida. ¿Okay? Y luego la vamos a analizar. Fíjense que si A es igual a 0, este transistor está en corte, ¿verdad? Entonces yo podría decir que el transistor N está en corte y el transistor P, ¿verdad? Está, fíjense que tiene V gate source igual a VDD, pero V drain source tarde o temprano en el transistor PMOS se vuelve 0. Y entonces eso significa que este transistor en esta zona está en periodo profundo. Porque no se cumple, ¿verdad? Recuerden que VDS tiene que ser mayor o igual que VGS menos VT. Sea un NMOS o un PMOS, ¿no? Entonces en este punto estamos en esta situación. Conforme yo empiezo a aumentar A empieza a subir, este transistor se empieza a encender y se enciende en triodo. ¿Por qué? Porque en V drain source, en saturación, VDS de este transistor es igual a VDD y VGS empieza a aumentar. Entonces, por todos estos puntos,
el transistor N está en saturación y el transistor PMOS sigue en triodo. Pero tarde o temprano, ¿verdad? Los dos transistores se encienden a la vez y ambos están saturados. ¿Okay? Este análisis no se preocupe, no lo vamos a hacer muy profundo, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes nada más tengan una idea de lo que sucede. Que normalmente eso ocurre alrededor de la mitad de la tensión de alimentación. En este punto, vean que los dos transistores sí están encendidos, sí puede haber una pequeña corriente. Ustedes miden aquí la corriente que hay por la compuerta. Podrían pensar que de hecho uno la puede simular. La corriente hace como una cosa como así. Pega un pequeño brinco y luego se cae. Pero en realidad esa corriente es muy baja y típicamente se puede despreciar. Luego, conforme sigue aumentando A, este transistor se empieza a apagar, este transistor está cada vez más encendido, este transistor se empieza a apagar, ¿verdad? Y en este punto por acá, el PMOS está cada vez menos encendido, pero sigue en saturación, y el NMOS entra a triodo. ¿Por qué? Porque el capacitor se empieza a descargar y VDS empieza a descargarse hasta que ya no se cumple la condición de saturación, ¿verdad? Para el NMOS. Entonces el NMOS entra en triodo y tarde o temprano tenemos un transistor PMOS que va a estar en corte y un transistor N que está en triodo profundo. Bueno, una de las cosas bonitas que tiene las compuertas MOSFET es la inmunidad al ruido. Fíjense que en todo este rango, si ustedes ven la función de transferencia, A puede valer entre 0 y V y L, que la salida siempre es VDD. O sea que incluso si A no es perfectamente un 0, lleva a ser VDD. Y si A es relativamente mayor a un determinado VIH, la salida es 0. O sea que A no necesita ser un 1 perfecto, un VDD, para que la salida haya un 0. Eso hace que esta compuerta CMOS sea regenerativa y eso es muy importante, hablando de la inmunidad. Ok. Muy bien. Entonces, uno puede construir una tabla de verdad del transistor, perdón, del inversor, que es la que tenemos acá, ¿verdad? Si A vale 0, Y es VDD. Si A vale VDD, Y es igual a 0. Y esta es la función lógica. Ustedes pueden hacer el análisis para entender, ¿verdad? ¿Qué pasa con los transistores, verdad? M1 es un NMOS, así que si A es 0, está apagado y M2 estará encendido porque es un PMOS. Y viceversa, si A es VDD, M1, que es un NMOS, estará encendido y PMOS estará apagado. Okay. Muy bien. En general, en lógica CMOS, por el hecho de que los PMOS transmiten bien unos y los NMOS transmiten bien ceros, uno puede llegar a construir una arquitectura general de compuertas complementarias que siempre funcionan de la siguiente manera. Porque fíjese que lo que hacen los PMOS es hacer un pull-up, ¿verdad? Es tirar, jalar el nodo Y hacia VDD. Mientras que los NMOS lo que hacen es hacer un pull-down, es tirar el nodo Y hacia abajo. Entonces, en realidad, lo que uno necesita es construir dos redes lógicas de transistores que funcionan con lo que se conoce como el complemento de Morgan. No sé si algunos de ustedes, tal vez en computadores, ya conocen un poquito lo que es el complemento de Morgan, ¿ok? Que es una expresión booleana que si no es lógico la van a conocer. ¿Okay? Nosotros vamos a usar la más sencilla, no se preocupen. El teorema de Morgan fundamental dice que si tengo una función negada para un montón de variables x sub i con OR o AND, la OR es siempre el símbolo más y la AND es el símbolo por en lógica booleana, eso es igual a tener la función de todas las variables complementadas y intercambiar los símbolos de OR y AND. Por ejemplo, si yo tengo una función que tiene esta descripción A más B negado, la función lógica es equivalente a tener la AND de las dos variables de entrada negadas. ¿Okay? Y eso me define dos tipos de compuertas fundamentales. Y ustedes me preguntarán por qué estamos viendo lógica negada. Porque vean que por la misma génesis
del inversor, yo tengo la inversión inherente en cualquier compuerta. Entonces, generalmente se trabaja con compuertas con salida negada. O sea que yo puedo construir una NOR, digamos, esto sería una NOR de dos maneras. Si tengo A y B, esto me va a producir una salida complementada, que es igual a esta, que es equivalente a hacer la AND entre dos entradas complementadas de A y B. Exactamente la misma. Son dos maneras de representar la misma función lógica. Y de esta misma manera yo puedo construir una NAND. O sea, la AND de dos variables negadas es igual a la OR, pero la AND negada de dos variables es igual a la OR de esas dos variables negadas. Esa sería la NAND. No se preocupen, no les vamos a evaluar lógica booleana, ¿ok? Nada más que necesito que vean los nombres, ¿ok? Para entender lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo hago una AND con conmutadores? Con switches. Bueno, una manera fácil de hacerla es poner los switches en serie. Para que haya corriente, para que la corriente pase de X a Y, yo necesito que los dos switches estén encendidos, ¿no es cierto? O sea, solo si A y B son 1, ¿verdad? En cuyo caso tenemos un corto, hay corriente. Si uno solo de los switches no se enciende, no hay manera que pase la corriente. Por eso esto se le conoce como una compuerta ilógica o AND. Para que haya corriente, yo necesito que A y B estén encendidos. De ahí viene el nombre AND. ¿Okay? Función lógica que ustedes ya deben haber visto en el primer curso de programación, ¿verdad? Pero bueno, para que vean que yo la puedo implementar eléctricamente. ¿Cómo hago una OR? La OR es el complemento de la función. ¿Cómo hago que esta corriente pase de X a este nodo de acá? ¿Ya? Pues pongo los switches en paralelo. Si A es igual a 1 o B es igual a 1, la corriente va a poder pasar. Por ejemplo, A es igual a 1, se me enciende este switch. El otro no importa si no se enciende, ya tengo un paso de corriente por ahí. ¿Ok? No se me encendió A, se me encendió B, bueno, igual. Se me encendieron los dos, y genial, ¿verdad? La corriente se me divide en dos, ¿verdad? Tengo una división de corriente. Tengo paso de corriente total por ahí. O sea, eso es lo que se conoce como la función OR. ¿Ok? Bueno, ¿cómo construyo esto con un circuito CMOS? Bueno, van a ver que es facilísimo. Vamos a construir esta función. Y negada igual a A AND B. ¿Ok? Vean que esto es equivalente a decir, ¿no? Si no saben lógica booleana, esto es equivalente a decir esto. Es equivalente. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Yo prefiero siempre ponerlo, el techito en la Y porque es más corto, pero hay gente que lo pone al otro lado. Es equivalente. Bueno. ¿Qué es lo primero que tenemos que construir? Y esta es la manera en que uno construye cualquier compuerta lógica. Por eso es que CMOS es tan lindo, porque es facilísimo de construir circuitos. Vamos a construir la red de pull down. ¿Por qué la red de pull down? Porque la red de pull down trabaja con lógica positiva. ¿Por qué? Porque los transistores son NMOS y se encienden cuando V gate source es igual a 1, a VDD. Entonces es muy fácil. El cerebro trabaja muy bien con lógica positiva. Se complica con lógica negativa. Entonces construimos la red de pull down. Pero yo sé que una AND requiere que los dos switches estén en serie. ¿Ok? Entonces lo que hago es colocar dos transistores en serie, M1 y M2, dos transistores en M2. Si A y B son 1, o sea, VDD, entonces Y es igual a 0. ¿Todo lo vieron? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Verdad? Si A y B valen 1, significa que los dos transistores están encendidos y por lo tanto yo puedo sustituir estos transistores por dos cortos. Y es obvio que entonces Y está cortocircuitado con tierra, ¿verdad? Entonces Y es igual a 0. Entonces ya tengo la función NAND. Fíjense que si A y B igual a 1,
Y es igual a 0. Y aquí yo puedo hacer la tabla de verdad si quieren. Vamos a empezar a hacer. Es la mejor manera de analizar un circuito. A y B igual B de D y B de D, Y 0. Vean que es una función AND complementada, por eso se llama NAND. No AND, not AND, NAND. ¿Qué sucede si solo uno de los transistores tiene V-gate igual a B de D? ¿Qué sucede? Hay conducción. Y es igual a 0. No, porque eso No, significa que ¿verdad? uno está encendido y otro no. Exacto. ¿Cuánto vale Y? La respuesta es, no sabemos. ¿Por qué? Porque, exacto, como dijeron, ¿verdad? Uno de los transistores queda abierto y este nodo, ¿cuánto vale la tensión en ese nodo? Y depende de lo que haya ahí conectado, ¿verdad? Si hay un capacitor, si hay una bobina, si hay un amplificador, no sabemos. Habría que hacer una LVK con el resto del universo, ¿verdad? Para saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Una LVK con todo el universo para saber cuánto hay ahí. Porque ese nodo no sabemos, está al aire, técnicamente, ¿no? Entonces no hay manera. Bueno, necesitamos entonces una red de pull-up para estos dos casos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a hacer la red de pull-up. Para la red de pull-up vamos a aplicar el teorema de De Morgan, que dice que A B negado es igual a A OR. Teorema de Morgan, que lo van a ver en lógico, ahí lo van a probar y todo, ¿ok? Tranquilo. Okay. Entonces calculo De Morgan. De Morgan necesita una OR. El complemento significa que tengo que usar transistores PMOS, porque los transistores PMOS son el complemento de los transistores NMOS. Entonces esta rayita de acá significa hay que usar un PMOS. Y esto significa que hay que poner en paralelo dos transistores. Entonces aquí tengo los dos transistores en paralelo. ¿Los ven? Pegados a VDD, ¿verdad? Es necesario que estén pegados a VDD porque el transistor PMOS requiere que el source, ¿verdad? De esos transistores esté pegado a VDD, ¿verdad? Entonces, y el otro nodo lo pego a Y. ¿Qué sucede ahora? Que Y va a ser igual si A es igual a 0 o B es igual a 0, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos que B está en VDD. Si B está en VDD, aquí yo tengo 0 voltios, ¿no? Si aquí yo tengo VDD. Pero aquí tengo 0. Si aquí tengo 0, significa que aquí tengo, ¿verdad? Menos, más, ¿verdad? VDD. O sea que este transistor está encendido. Entonces tengo un camino de aquí, de conducción entre VDD y Y por lo tanto Y, ¿verdad? ¿Sí? Si esto es un switch, ¿verdad? Supongo que es un switch ideal. Y vale VDD. O sea, se me cumple la OR. Solo que vean que la negación, porque necesito que A sea 0 para que la salida sea VDD. ¿Ok? Entonces de ahí viene un complemento. Y lo mismo pasa si B, ¿verdad? Tiene un 0. Si B tiene 0 acá en este nodo, ¿verdad? Vamos a hacer otra vez para que lo vean los que no vieron. Si aquí yo pongo un 0 y aquí yo pongo VDD, este transistor no funciona, ¿verdad? Y aquí tengo un menos más VDD y de nuevo, ¿verdad? Entonces este transistor está conduciendo y ya se me va para VDD. Y si los dos están con 0, obviamente, están en paralelo, más rápido. Entonces, puedo complementar ahora sí, construir la compuerta completa. Agarro la red de pull down y la pego con la red de pull up. Las pego así en el nodo Y. Y ahora sí, puedo complementar la tabla de verdad. A, B y Y. Ya había dicho, ¿verdad? Que si A y B era B de D, Y era igual a 0. Si se me da cualquier otra condición, ya vimos que en cualquiera de esas condiciones, esta red está apagada, ¿verdad? Porque uno de los dos transistores está desconectado. Ay, perdón, aquí la pata. Y la salida es VDD. Y esa es la tabla de verdad de una compuerta NAND. Ven que es el complemento de una AND, ¿no? ¿Okay?
La tabla de verdad de una AND, ustedes no se acuerdan, bueno, yo sé que algunos no han llevado ese curso, así que como van a ver en lógico, la tabla de verdad de una AND, vamos a hacerla, para hacerla más rápida, la es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Requiere que los dos bits sean 1 para que haya una salida igual a 1. Entonces nosotros tenemos el complemento. Cualquier función lógica booleana que a ustedes se les ocurra, se puede construir de esta manera con lógica CMOS. Y por eso es que CMOS es tan atractivo. Se convirtió en la compuerta dominante y por eso es la que se usa ahora para diseñar procesadores, todo lo que a usted se le ocurra digital. Tarjetas de video, GPUs, todo. Todo se hace con lógica CMOS. Muy pocas cosas se hacen con otro tipo de lógica que no se hace. Vean que se sigue cumpliendo lo que hablamos del inversor. No importa la combinación de A y B, siempre hay un camino de Y a uno de los rieles. O a tierra o a B de D. Pero nunca hay un conflicto. Si ustedes hacen un diseño y tienen un conflicto Y, significa que hicieron mal el proceso de diseño. Entonces es una manera fácil de comprobar. Por eso es que es muy difícil fallar diseñando compuertas. Ok. Entonces vamos a hacer una NOR, pero les voy a enseñar un truco para aquellos que no se quieren aprender el teorema de Morgan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, el teorema de Morgan, ustedes no han llevado lógico. Entonces, pues, lógicamente uno no quiere obligarlos, ¿verdad? Pues no debería, ¿verdad? Obligarlos, esa no es la idea, a usar algo que no conocen. Entonces vamos a diseñar el complemento de la compuerta. Uno ya sabe lo que tienen que dar, ¿no? Lo que complemento de la... Pero digamos que yo les doy la función, vamos a hacerlo fácil. Ok, por ahora. Y igual a por B. Ok. Y con esto nos vamos al recrédito. Siempre empezamos por la ley de pull down. A or B significa que necesito dos transistores en paralelo. Los tenemos en paralelo. De una vez. Ok, entonces los dibujo de una vez. Y yo sé que eso me maneja en Y. Listo. Este es A y este es B. Muy bien. ¿Cómo hago la red de... bueno, vamos a hacer el teorema de Morgan. Sí, pero uno puede hacer el teorema de Morgan gráficamente. Si los transistores están en paralelo en la red de pull down, arriba en la red de pull up estarán en serie. Y viceversa. Si los transistores en la red de pull down están en serie abajo, en la de pull up estarán en paralelo. Eso es así. Entonces, como estos dos transistores acá están en serie, significa que los PMOS tienen que estar en serie. Nos queda otro. Estos son PMOS. Profe, ¿Sí? los NMOS están en paralelo. Y entonces los PMOS tienen que estar en serie. Sí, es que creo que, no sé, creo que escuché al revés. Bueno, perdón, te lo dije al revés. Perdón, pero bueno, vean el dibujo, no lo que yo digo. Ok, vamos a hacer la prueba. A, B, Y. Ok. A y B es B de D. O sea, significa que estos dos transistores están conduciendo, ¿no es cierto? Entonces en Y hay 0. Y mientras cualquiera de los dos transistores esté conduciendo, si B está apagado, pero A está encendido, igual hay un camino entre Y y tierra. Bueno, usted va a preguntar, ¿y qué pasa para arriba? A ver, los dos están encendidos. Bueno, si estos dos nodos valen B de D, estos dos transistores están apagados. ¿Ok? Si uno de ellos está encendido, si el otro está apagado, igual, porque esto es un camino en serie, entonces no hay manera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tienen que estar los dos on. ¿Ok? Y para que los dos estén encendidos, necesitamos que A y B sean 0. Entonces, en cualquier otro caso, ¿verdad? Yo sé que sigue cumpliéndose que Y vale 0. Cuando A y B valen 0, estos dos transistores conducen. Porque V gate source de los transistores es mayor que V umbral. Y entonces, solo en ese caso hay un camino directo para arriba. Y
En ese caso, estos dos transistores estarían apagados y por lo tanto, esta red de abajo no juega y aquí tengo VDD. Y esta es una función NOR. Recordando que una OR, ¿verdad? Si la queremos ver rápidamente, ¿verdad? Si esto es A y esto es B y esto es Y, es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, es 0, 1, 1. Es el complemento, ¿no? De la función. Entonces, esto funciona para cualquier función booleana que no se les ocurra. Nosotros no vamos a hacer funciones booleanas muy complejas porque este curso no es para eso. O sea, ya cuando ustedes vean en lógico, se van a poner funciones más booleanas más complejas, mucho más complejas que estas. Pero este es el principio entonces de la lógica booleana. Igual podemos hacer un ejercicio cuando volvamos, eso sí, el descanso, porque no los quiero matar. Vamos a hacer un ejemplito más. Ahora ya está acá. Con esta función que parece muy compleja y que da miedo. ¿Okay? Pero lo vamos a hacer cuando volvamos del recreo. ¿Está bien? Entonces vamos a parar hasta las 4:05, ¿les parece? Nos vemos en unos minutos, 8 minutos. Listo, profe. Nos vemos.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a compartir. Ay, ¿por qué me está grabando el otro este? Ok. Vamos a hacer esta función que se ve más amenazante. Ok. Vamos a poner aquí en el borrador. Me están diciendo que Y prima o Y negada es igual a or B C. Entonces, ustedes me van a ayudar. Sí, vamos a tratar de hacerlo entre todos. Bueno, tengo que construir dos OR. ¿Cómo construyo dos OR? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner, ¿qué? ¿Cómo tengo que poner los switches? ¿En serio o en paralelo? En paralelo, ¿no? En paralelo, muy bien. Entonces, significa que voy a poner en paralelo dos transistores. Ok. Vamos a ponerlo más abajo para que me sea más fácil dibujar después todo. Entonces vamos a hacerlo por acá, a la derecha. Vamos a poner en paralelo dos transistores. Ok, que van a conectar A y B. Y tengo que hacer lo mismo con C y D, ¿verdad? Entonces, voy a poner dos transistores que tienen que estar en paralelo. Ok. Que me conecten C con D. Y luego, ¿verdad? Por la asociación que tenemos, estos dos productos, estos dos sumas, mejor dicho, son dos sumas booleanas. Tengo que ponerlas en serie o en paralelo. Aquí hay un punto, tal vez no lo puse, hay un error mío. En serio, ¿verdad? En serio. Porque es una AND entre los dos productos, entre las dos sumas, tengo que hacer un producto. Entonces, bueno, por eso los puse así, ya estaba haciendo un poco de trampa, ¿no? Entonces, lo conecto de esta manera. Y pongo una tierra acá. En principio no importa cuál está primero y cuál después, por lo menos no desde el punto de vista lógico. Entonces, no nos vamos a preocupar por eso. Muy bien, entonces ya tenemos la red de pull down. Esta es la red de pull down. Ahora tenemos que hacer... Profe, ¿por qué los conecta así? Perdón. ¿Por qué los conecto en serie? Ajá. Fíjese que yo podría simplificar esto, decir que A más B lo voy a llamar J, ¿ok? Y C más D lo voy a llamar K. Entonces, estos dos productos, estas dos sumas, no sé por qué digo productos, estas dos sumas serían booleanas o OR booleanas, serían equivalentes a J y acá, ¿no es cierto? Y las dos tienen una AND. Ahora sí. Entonces, si las, Ok. exacto, si las dos están haciendo una AND, es que a mí me faltó poner el puntito ahí al principio, ¿verdad? Tal vez, pero normalmente uno lo pone, se le olvida, pero ahí hay que solo entender que hay un puntito, un producto, igual que cuando uno multiplica, que a veces no pone el punto, ¿verdad? Entonces, muy bien, entonces, exacto, quedan en serie. Entonces significa que toda esta red J, que sería toda esta de acá, toda esta es la red J, tiene que estar en serie con la red K. Ahora sí, ya lo vieron. Muy bien, gracias. Entonces tengo que ponerlas en serie. Ahora tenemos que hacer lo contrario. El complemento. Pero aplicamos la regla. Vea que no voy a usar el teorema de De Morgan directamente, sino que lo vamos a hacer gráficamente. Todo lo que está en serie tiene que estar en paralelo. Y todo lo que está en paralelo, perdón, voy a complementar otra vez. Todo lo que está en serie abajo tiene que estar en paralelo arriba. Y todo lo que está en paralelo abajo tiene que estar en serie arriba. Entonces, tengo dos transistores en paralelo acá. Significa que el complemento de esos dos transistores, ¿verdad? Tiene que estar en serie. A, B. ¿Están de acuerdo? Y estos dos transistores están en paralelo, por lo tanto, acá también tienen que estar en serie.
Ay, qué feo me quedó ese PEMOS. Disculpen. Me voy a comer el óxido. Y aquí vamos igual otra vez. Acá tengo C y D. Y puesto que J y K están en serie, aquí abajo, y fíjense que este es el equivalente a la red J complementada. Esta sería la red J complementada. Vamos a hacer una prima aquí. Y esta sería la red K complementada. Puesto que aquí están en serie, acá tienen que estar en paralelo. Conectan y ahí está. Esta compuerta responde a esta función lógica. Pueden hacer la prueba si quieren. De hecho, creo que yo la hago en el... Ahí está. Ahí esta fue una que les puse, pero esta... hagamos una cosa. Como le fue tan mal en el primer parcial a muchos, les voy a dar 15 puntos. 15 puntos, ¿ok? Del examen parcial. Una especie de curva. Si me implementan esta función y me la simulan en el LT-SPICE con este modelo que ya yo les di para la tarea 1. Y se los valgo también a los de la evaluación alternativa, aprovechando que no se los voy a entregar ahora. Les doy 15 puntos, 15 puntos. Les doy hasta el domingo medianoche para que lo hagan. ¿Está bien? ¿Les parece? Buen trato. Así ayudan a levantar el examen. Profe, lo que quiere que hagamos básicamente lo que acabamos de hacer en el ejercicio, pero implementado en NetSpice. Exacto. Y verifiquen que la función, o sea, y verifiquen que funcione. Es más, para darles un chance, como yo sé que ustedes tienen la otra tarea, ¿ok? Les voy a dar chance hasta el martes. ¿Está bien? Porque yo sé que me acabo de acordar que los otros compañeros tienen una tarea. Les voy a dar chance hasta el martes. ¿Ok? Y más, les doy consulta el martes si quieren, por aquello que tengan dudas. Y podemos hacer consulte, me lo entregan a medianoche el martes. ¿Les juega? ¿Les parece? A todos. Sí, profe. Perfecto. ¿Martes qué es? Es ok, ahí estoy en enero, ya estoy diciendo irme ya vacaciones. Ok, el martes 17. Entonces apuntémoslo acá para que quede grabado en el video cualquier cosa, ¿verdad? 17 del 11 a 11:59 p.m. Yo siempre pongo ese 59 porque vieras cómo me enredo yo poner 12 medianoche. 12 medianoche, ¿cuándo cae? ¿Cae en el siguiente día o ya son las 0? Vieras que a mí siempre se me enreda. Entonces, para no enredarme, 11:59 p.m. ¿Está bien? El martes implementen esta función, ¿ok? Y la simulan en el T-Spice y la verifican. O sea, tienen que hacer la tabla de verdad, que no la hemos hecho. Para esto no la hemos hecho, ¿ok? Pero ustedes pueden hacerla para practicar, les doy chance, me pueden consultar. Hablan la tabla de verdad y verifiquen si eso se cumple. ¿Ok? Yo les voy a pasar un ejemplo de una NAND. Se los voy a subir al Tech Digital para que vean cómo se evalúa una NAND. Y pueden, si quieren, usar eso como base. Partan de ese circuito para que no tengan que empezar de cero. Les voy a subir ahora despuesito, si no hoy, mañana más tardar en la mañana, para hacer una NAND evaluada con estos tamaños de transistor. Y esta es la nueva fecha, porque esto fue el semestre pasado, ¿verdad? Entonces, esta no vale. La nueva fecha es el martes. Y les doy 15 puntos del examen parcial, así que de una vez, si me lo resuelven. ¿Ok? A todos, a los que hicieron examen parcial corriente y a los de evaluación alternativa, que por ahí les fue un poquillo mal, les doy 15 puntos. ¿Está bien? Simulado en el T-Spice, usando el modelo C5, todo eso yo se los pongo ahorita en el digital, un ejemplo de una NAND, ¿ok? Para que vean cómo se simula y vean cómo se obtienen las formas de onda. ¿Juega? Juega. Bueno, ¿por qué los tamaños? Ustedes se preguntarán, bueno, no creo que lleguemos hoy ahí, pero la idea es que el martes ya vamos a ver por qué de esos tamaños, ¿no? Por qué esos tamaños que vamos a ver. Bueno, vamos a
a estudiar un par de cositas nada más para, ahora sí, porque ustedes me preguntarán ahí, profe, sí, muy bonito, ¿verdad? Todo esto que se enciende, que se apaga, pero ¿cuánto tarda el circuito en encenderse y apagarse? ¿Okay? O sea, ¿cuánto es que yo tardo, si yo pongo 1 a la entrada, en tener un 0 a la salida? Profe, ¿puede poner un momento el Claro, circuito claro, claro. pesado, por favor? Igual eso está subido, ¿verdad? Ya. Lo que pasa es que no están las fechas. No, el que estábamos haciendo nosotros. Ya, profe, muchas gracias. Igual la respuesta, pero no está aquí también. Aquí está hecho también. Si lo bajas, el PDF este. Bueno, la pregunta es cuánto tiempo realmente yo tengo para, y eso es muy importante porque obviamente ustedes pues, saben que la idea es resolver estas funciones rápidas. Bueno, entonces vamos a ver 2 reglas fundamentales de tamaño, vamos a ver luego un poquito del consumo de potencia, pero eso es muy por encima de la lógica, y luego vamos a introducir el tema de retardo, pero no lo vamos a cubrir todo, entonces hasta donde lleguemos, yo creo que vamos a llegar a esta potencia, ahí va a entrar el examen. ¿Okay? Bueno, se puede probar que si yo tengo 2 transistores en paralelo de tamaño WL, esto es equivalente a tener un mismo transistor, un único transistor con 2 veces el ancho. Vean que eso es intuitivo, ¿verdad? Si los 2 transistores son iguales, ustedes tienen I de 1 y I de 2. Ok. Ustedes saben que I de 1, si sus 2 transistores son iguales, va a ser igual a I de 2. Porque vean que los 2 transistores son iguales. Que va a ser igual a K', WL, ok, BGS. Y suponemos que están saturados, ¿no? Igual esto aplica también si no estuvieran saturados. Entonces, si los dos son iguales, pues yo puedo suponer que voy a tener una corriente total, ¿verdad? Porque los dos transistores están en paralelo, ID, que va a ser igual a ID1 más ID2, ¿verdad? Por ley de Kirchhoff. Y como los dos transistores son iguales, vean que estos 2 términos son comunes, ¿verdad? Entonces, pues esto es equivalente a decir, ¿verdad? Que tengo 2 veces W sobre L, ¿verdad? ¿Ok? Por cualquiera de las 2 corrientes. O mejor dicho, por. Dos K', aquí me faltó el medio, ¿no? ¿Ok? Sobre 2 sobre W, ¿verdad? L, BGS. Entonces, fíjense que hay, ¿verdad? Bueno, no voy a eliminar el 2 para que no se pierda lo que quiero decir. Fíjense que hay intuitivamente hay, ¿verdad? Una multiplicación por 2 del tamaño. Entonces, esta prueba es bastante intuitiva. Cuando yo tengo 2 transistores en paralelo, el tamaño equivalente es sumar los anchos de esos 2 transistores. Si los transistores son iguales, que normalmente es el caso, voy a multiplicar por 2. Si tengo 3, multiplicar por 3. Si tengo 4, multiplico por 4. Tengo 10, multiplico por 10. Eso se usa mucho en VLC. La segunda, que no es tan intuitiva, no la podemos demostrar de una manera tan rápida, es que cuando yo tengo 2 en serie, ¿ok? Yo puedo probar que eso es equivalente a tener un transistor que tiene el doble del largo. Vean que más o menos intuitivamente uno lo puede pensar, porque si uno tiene 2 transistores en serie conectados, vamos a dibujar acá. Yo tengo 2 transistores en serie pegados. Vamos a hacerlo a nivel físico, ¿no? Significa que los dos tienen el mismo V-gate, ¿verdad? Entonces vamos a poner los 2 transistores pegados. Aquí habría algo, ¿verdad? Que es el channel stopping plan y todo, que no lo vamos a poner, ¿verdad? Aquí está el drain de está el gate, está el source. Yo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Es que estos 2 transistores están pegados en serie. Entonces, lo que tengo es esto, ¿verdad? Entonces, intuitivamente uno se puede dar cuenta, ¿verdad? Que aquí, si aquí yo tengo un largo y aquí yo tengo un largo, ahora la corriente tiene que pasar por los 2 largos de los transistores del canal, o sea que entonces el canal se duplicó, ¿verdad? Porque V-gate es el mismo.
Entonces, intuitivamente, uno puede, digamos, entender por qué esa relación, pero numéricamente hay que ser ahí, no es tan complicado tampoco. La prueba está hecha en el problema 6.1 del Razavi, página 300. Si lo quieren hacer, ahí está la prueba numérica. ¿Okay? Pero digamos que intuitivamente, que siempre les digo, es mejor entender las cosas intuitivamente, ¿verdad? Antes de hacer la matemática, podemos ver que esto es así. Entonces, cuando tengo transistores en serie, el transistor se hace más largo de canal. Si se hace más largo de canal, ¿qué pasa con la corriente? Se disminuye porque significa que, recuerden, el largo está, ¿verdad?, abajo, en el denominador, y entonces está haciendo que el transistor sea más resistivo. Ese es un problema. Tener transistores en serie es un problema. De hecho, yo pensé que alguien me iba a preguntar, ¿verdad? Alguien me iba a preguntar cuando estábamos haciendo los análisis de las funciones al puro principio, pero nadie me lo dijo. Cuando estaba haciendo yo el primer análisis, ¿dónde era? Perdón. Cuando estaba haciendo el análisis de ¿verdad? Y yo les decía, bueno, es qubit gate, aquí es BDD y aquí es BDD, pero alguien me ha dicho, profe, pero hey, esto está haciendo trampa porque qubit gate source de este transistor no es BDD, ¿verdad? ¿No es cierto? Y es cierto, o sea, el qubit gate source de acá no es BDD, entonces en realidad, pero, y además, ese transistor está sufriendo efecto de cuerpo. Entonces eso altera un poquito las ecuaciones, ¿verdad? Hace que sea muy complicado resolverlas, de hecho. Por eso es que yo no les vamos a meter en ese análisis analítico, sino nos dan horas, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Lo único que sí puedo asegurar es que este VGS es mayor que VT, mientras no tenga muchos transistores en serie, ¿okay? Y que este V-source volt sea relativamente bajo, ¿okay? Si este transistor está conduciendo bien, tarde o temprano VGA source de ese transistor llega a ser VDD. Si este transistor está bien encendido y rápidamente V-source volt, que sería el VDS, ese transistor tiende a ser. Pero lo que estamos entonces viendo acá, además, es que el análisis de estos circuitos es complicado, ¿verdad? Cuando yo hice esta curva, no sé si a nadie se le paró el pelo. Yo no tengo pelo para que se me pare, pero ustedes que son jóvenes sí, ¿verdad? Ustedes vieron que los transistores pasaron por un montón de zonas de operación. Y ustedes dicen, ¿y si Chacón nos va a poner a calcular eso? No, este curso nunca lo aprobamos. Y no lo voy a poner a calcularlo porque en realidad tenemos que buscar una manera de evitar eso, porque si no esto se vuelve complicadísimo. Nosotros lo vamos a dejar al simulador, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Okay? Bueno, esperaba que alguien me lo preguntara antes, pero ya que nadie me lo preguntó, entonces lo traigo. Vamos a terminar, aquí está de nuevo, ¿verdad? La famosa curvita. Yo creo que con esto podemos tal vez terminar este temita e introducir el otro nada más para que quede ahí sobre la tabla, pero no entraría en el examen. Esto sería lo último que veríamos para el examen. Consumo de potencia CMOS. En teoría, por lo que vimos hasta ahora, cualquier compuerta CMOS siempre tiene un transistor encendido y un transistor apagado. No hay consumo estático. En teoría. Porque sabemos que hay una corriente de subumbral. ¿Okay? Cuando hicimos el análisis de subumbral, vimos, ¿verdad?, que conforme VGS, cuando yo ploteaba log de ID, después de que pasaba por la tensión de umbral, esto era VGS, vimos que aún en 0 voltios en VGS hay una corriente que normalmente se llama IO. Pero a nivel de este curso vamos a suponer que esto es 0. Y en realidad es 0. Es muy baja. O sea, esta corriente puede ser del orden de picoamperios por micrómetro cuadrado. Es cualquier cochinada. Un picoamperio por micrómetro cuadrado. No es nada de área. Pero lo que sucede es que si yo tengo 1000 millones de transistores consumiendo un picoamperio, eso se vuelve un problema, ¿verdad? Porque 1000 millones sería 1 a la 9 por 1 a la 12, me quedan ya miliamperios. O sea, significa que ya hay un consumo estático potencial ahí que puede dar problema. Pero para este curso, 0. ¿No? No hay problema. Y también vimos que conforme yo paso por las distintas etapas del transistor, hay una pequeña corriente cortocircuito. Esa corriente cortocircuito también se puede despreciar. ¿Okay? Estos dos componentes son los que se conocen como los componentes de consumo estático del transistor.
que para efectos de este curso, vamos a suponer que el consumo estático es 0. Para efectos de este curso. ¿Ok? Ustedes apenas están entendiendo el transistor. Pero hay consumo estático. Y de hecho es un problema en las tecnologías modernas porque si ustedes se dan cuenta, esta curva se mueve para la izquierda o para la derecha en función de la tensión de umbral. Si la tensión de umbral empieza a ser muy pequeña, esta IOF empieza a subir. Recuerden que esto es logarítmico, ¿verdad? Entonces si pega, pueden brincar una década. Si yo corro esto, unos cuantos milivoltios, la corriente se multiplica por 10. Entonces, esto puede ser un problema y en los procesos menores de 28 nanómetros, inclusive ya en 65, 45 nanómetros, esto es un problema grave y genera mucho calor. Pero en este curso, nada más que ustedes lo sepan, ¿verdad? Si quieren trabajar con los amigos, hablando de transistores y no sé qué, ¿ok? Pues pueden tirar eso además. ¿No? Entonces, esto es lo que yo estoy hablando. Luego hay una tercera corriente que no hemos mencionado y es la de efecto túnel, ¿verdad? Que también pasa por aquí. En realidad hay gate en los procesos más modernos, más cero, ¿verdad? Porque recuerden lo que vimos, se acuerdan del efecto Zener, ¿verdad? Entre más delgadita era, ¿verdad? La barrera energética, era más fácil para un electrón saltar esa barrera energética. Bueno, eso pasa mucho en los procesos muy modernos, porque la distancia, el ancho del óxido es cada vez más pequeño. Pues eso pasa también. Entonces, todos estos efectos, digamos, definen lo que se conoce como la P estática. Su umbral compuerta la corriente de cortocircuito, que no está aquí puesta, y bueno, y el hecho que tampoco, ¿verdad? Nosotros habíamos supuesto que la corriente por el sustrato, ¿verdad? Era 0. Cuando hicimos el análisis, ¿se acuerdan de derivación de los cálculos? Yo había supuesto que si yo tenía conectado esto acá y tenía una fuente aquí y otra fuente acá, ¿verdad? Esa es, digamos, la conexión típica, ¿verdad? Que tengo de un transistor. Tenemos. Yo suponía que la corriente de sustrato y volt era 0. Vamos a seguir suponiendo eso, ¿ok? Pero no es cierto, no es 0. Pues esta, digamos, esta potencia estática la vamos a suponer 0, desde el punto de vista de cálculos. Me sale una preguntilla por ahí teórica, bueno, ustedes lo leen y dicen, no, profe, no es 0 porque tal y tal cosa, pero no va a haber un ejercicio de eso porque esto es complicado. Pero digamos que teóricamente pueden basarse simplemente en recordar que tenemos la corriente de cortocircuito, esta de acá, la corriente subumbral, la corriente de compuerta o de gate, que es debido al efecto túnel, y la corriente de Volt. Entonces, esas potencias están. Nos queda la siguiente potencia, que es el consumo dinámico, y con eso creo que vamos a cerrar. Vamos a dar chance. Yo tengo un inversor CMOS construido como el que hicimos antes. Recuerden, siempre hay una compuerta, pero siempre hay una capacitancia de carga, es inevitable. Aunque sea el mismo osciloscopio que ustedes agarran, una punta típica atenuadora de osciloscopio, que es la que normalmente uno usa para hacer mediciones de verdad, no los bananas esos que yo no sé por, bueno, este año ustedes no han ido al laboratorio mucho, pero aquí yo no sé por qué los están acostumbrando a usar esos cables feos con bananas, esos cables son pésimos para medir, más si ustedes quieren medir en alta frecuencia. Pidan siempre a los asistentes, deme mi punta de osciloscopio, la punta de osciloscopio es lo mejor, una punta atenuadora. Una punta atenuadora tiene entre 2 y 5 picofaradios. Es grande, en realidad ya es una capacitancia grande para mediciones delicadas. Siempre hay una capacitancia. Si usan un banana de esos, tienen nanofaradios o más, eso es peor todavía. Okay, por eso es que no se pueden usar esos conectores. Hay que usar puntos de osciloscopio. Si ustedes tienen un invisorcito conmutando, ustedes tienen que cargar y descargar este capacitor. Véanlo bien, ¿verdad? Ustedes están haciendo que este nodo vaya para arriba, o mejor dicho, digamos, al contrario, estamos apagando el inversor. Ustedes van a tratar de que este inversor vaya a VDD, pero aquí tienen un capacitor y ustedes saben que el capacitor se opone, ¿verdad?, al cambio de tensión. Entonces, ¿qué significa? Tienen que cargar este capacitor para que el transistor, para que la salida conmute a VDD. Ustedes hicieron CC, ustedes lo saben, inevitable. No tenemos todavía un modelo RC, y eso es de hecho lo que vamos a ver en la clase que viene, pero eso se puede modelar con los modelos RC, ustedes conocen de CC. Así lo vamos a hacer. De hecho, por eso era el último problema del examen, para que nos fuéramos acostumbrando a eso, en que todos nos fallamos, no importa, lo vamos a compensar con otra. Ok, ¿qué sucede? Que cuando este transistor está encendido, el PMOS, yo estoy entregando carga a la capacitante. O sea que cuando aquí yo tengo un 0, este transistor está encendido y el capacitor se me carga a VDD.
y le entrego una cantidad de carga. Cuando se apaga el PMOS y se enciende el NMOS, o sea, cuando el nodo IEM pasa a 1, esa misma carga se me tiene que ir hacia la Tierra, porque el capacitor se descarga. ¿Dudas hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Verdad que es natural lo que estamos viendo? ¿No? ¿Lo entienden? Fíjese que la fuente solo entregó carga en el primer ciclo. No entregó carga en el otro ciclo. Porque en el otro ciclo la fuente, ¿verdad?, quedó desconectada del capacitor porque el transistor PMOS se apagó. Entonces vamos a determinar cuánta es la carga promedio que se entregó, la corriente promedio que se entregó. La corriente promedio de mi circuito es, si yo tengo una señal que está conmutando con un periodo T, va a ser igual a la carga total que entrega la fuente dividida sobre el premio. ¿Ok? Esto es un promedio normal. Es toda la carga que yo tengo dividida sobre el total de mi periodo de la señal, lo que está conmutando, me tiene que dar el promedio de corriente que yo entregué, consumí. Bueno, solo se entregó carga durante medio periodo. Y ese medio periodo, ¿verdad?, fue cuando el capacitor se cargó, ¿verdad?, desde VDD. Ley, ¿verdad? Recuerden, estas leyes son fundamentales. Q es C por V. ¿Cuánta fue la carga total entregada? La capacitancia total que yo tenga en ese nodo por VDD. Todavía no sabemos cómo calcular esa capacitancia, eso lo vamos a ver el martes. ¿Ok? Ya lo vamos a ver el martes. Entonces, esto de acá es la definición de mi corriente promedio. Listo. ¿Cuál sería la potencia promedio? La potencia promedio es la regla de potencia, ¿verdad? Potencia es BDD, porque BDD promedio es una fuente SC, siempre tiene el mismo valor, por la corriente promedio. ¿Ok? Sería entonces multiplicar BDD CT tot por BDD. ¿Qué sería esto de acá? Y la potencia promedio, por lo tanto, se puede definir como la capacitancia total por BDD al cuadrado sobre el periodo, o lo que es lo mismo, la capacitancia total de carga que tiene mi inversor por VDD al cuadrado por la frecuencia de conmutación. Y esta es la definición de consumo dinámico. En general, las compuertas están conmutando, eso lo van a ver en lógico, como un factor de lo que se conoce como la señal de reloj. La señal de reloj es la que le da, es como el director de orquesta en un circuito digital. Eso lo van a entender en el semestre. Entonces, normalmente, esta frecuencia de conmutación en realidad se escala por una frecuencia de reloj que la determina el sistema por alfa. Que alfa es un factor de conmutación estadístico, porque eso tiene que ver con todas las compuertas que hay en mi circuito. Y que anda alrededor de 0.2 por ahí. ¿Okay? Aproximadamente es un valor estadístico en la lógica moderna. Pero normalmente hay que definirlo. De hecho, cuando si ustedes llevan el curso VLSI conmigo, o si llevan diseño estructurado, o si van a trabajar bueno, si llevan lab de digitales conmigo, también uno hace esos análisis con el simulador. El simulador lógico le permite uno estimar esa conmutación, entonces uno puede tener un estimado del consumo de potencia en simulación. Pero normalmente uno, si no lo conoce, 0.2 es un número adecuado de salida. Entonces la potencia dinámica se define como ese factor alfa de conmutación por la capacitancia total de los nodos que están conmutando por BDD del circuito cuadrado por F clock. Bueno, aquí estamos viendo el limitante más grande que tienen los circuitos digitales modernos. Primero, BDD escala al cuadrado. Por eso es que la alimentación pasó de 12 voltios a principios de los 80, a 5 voltios en los 80, a 3.3 en los 90, a 1.8 a principios del 2004-2005, a 1.2 y a 0.8, que es lo que tienen hoy los dispositivos modernos. Es el BDD de los circuitos modernos, es 0.8, más o menos, dentro de los circuitos. ¿Por qué? Porque hay que minimizar ese consumo. ¿Por qué? Porque yo quiero cada vez ir más rápido. Vean que entre más pequeño es mi transistor, recuerden, la capacitancia equivalente de un transistor de gate, ¿se acuerdan?
era Cox W por L. Entre más pequeñito es el área del transistor, la capacitancia es más pequeña, y entre más pequeña es la capacitancia, más rápido la cargo y la descargo. Entonces puedo ir más rápido, entonces puedo aumentar la frecuencia. Pero si yo aumento la frecuencia, eso es lo que se llama la ley de Moore, ¿no? Si yo aumento la frecuencia, aumento el consumo. Entonces, para minimizar este aumento de la frecuencia, bajo BDD. ¿Qué sucede? Que lo que pasa es que yo no puedo bajar BDD mucho, porque recuerden que se tiene que cumplir que BDD sea mayor que B de umbral. Entonces, si yo bajo mucho BDD, tengo que bajar B de umbral, pero si yo bajo mucho B de umbral, aumenta el consumo estático, y el consumo estático es calor, no produce nada. Entonces, ahí hay como una paradoja que tiene que resolver el diseñador digital. Pero lo importante de todo esto es que llegó un momento en que la frecuencia se paró, y eso por ustedes ven que los procesadores modernos están parados cerca de 3 GHz desde hace 10 años. O sea, algunos suben un poquito a 3 GHz, hacen turbo, y ahí se quedan. No hay procesadores corriendo a 5 o 6 GHz. No porque no puedan, porque técnicamente la tecnología permite que corran esa frecuencia, sino porque la potencia dinámica que se consume ya a esas velocidades requerirían técnicamente una central nuclear para funcionar, en solo un procesador. De hecho, están los números, en Google ahí los hacemos, son muy fáciles. Y la disipación de calor es tal, digamos, la disipación de calor es tal en el silicio, o sea, la concentración de calor por unidad de área, que es superior incluso a la de un cohete, una nave espacial cuando entra a la Tierra y está friccionando la atmósfera. O sea, ya no hay material en la Tierra que aguante ese calor. Entonces, por eso ya no se puede subir más la frecuencia. Ese es el límite, digamos, que motivó la aparición del diseño multinúcleo, multicore, que es lo que ahora es la moda. Ahora todos son multinúcleos. ¿Por qué? Porque como ya no podemos ir más rápido, tenemos que dividir las tareas entre muchos procesadores. Y ahora pues estamos sufriendo, ¿verdad? Con la programación la programación multinúcleo, porque desgraciadamente la programación paralela quedó parada en los años 70 y no fue hasta hace unos 10 años que se retomó, y hay 30 años de atraso, ¿verdad? Entonces, ahí los de computadores, ¿verdad? Están trabajando en eso, ¿verdad? Están pensando en nuevas maneras, ¿verdad? Cómo trabajar multihilo y no tener dependencias, pero programar en paralelo es muy complicado, porque ya el hardware ahí ya no llega. Bueno, entonces vamos a nada más a dar una introduccióncita a lo que nos falta, pero lo que viene no entra en el examen, ¿ok? Si quieren ahí que quede grabado, ¿verdad? Porque hasta aquí quedamos nosotros, potencia dinámica, ¿ok? Si en el examen sale algo de eso, porque los otros estudiantes sí lo ven, simplemente ese problema yo se los doy, ¿okay? Si sale un pedacito de eso. Lo más probable es que no salga, porque yo voy a pedir que no salga. Bueno, para terminar rápidamente, ¿qué sucede? Que yo todavía no sé cuánto tardo en encender y apagar un transistor. O sea, yo no sé cuánto vale este CTOT. ¿Cuánto vale? ¿Cómo lo calculo? Entonces, tenemos que buscar una manera de encontrar este capacitor, y tenemos que encontrar una manera de librarnos de estas ecuaciones. Porque si ustedes se plantean a ver esto y dicen, pucha, el transistor cuando está conmutando pasa de estar uno en tríodo, el otro en corte. Luego está el otro está en tríodo profundo, el otro en corte, luego está otro en tríodo y el otro está en saturación, luego los dos están en saturación, luego los dos. Es una pesadilla si yo me pongo a despejar todas las ecuaciones. Entonces tenemos que encontrar un modelo. Bueno, el modelo es muy sencillo. Yo puedo suponer que cuando un transistor está encendido es equivalente a una resistencia. O sea que si yo tengo un transistor que está encendido como tal, yo puedo suponer que ese transistor se va a descargar, o que va a descargar un capacitor con un circuito equivalente a una resistencia. Voy a buscar una resistencia equivalente de canal para ese transistor. ¿Ok? Y este circuito, espero, ustedes lo saben resolver, ¿verdad? Este es un circuito de descarga. Ustedes saben que este circuito va a tener una curva de este estilo. Lo que pasa es que primero tenemos que encontrar cómo encontrar esta C y cómo encontrar esta R. Aunque parezca mentira, esto es tan sencillo como encontrar la pendiente de una curva. Y ese modelo funciona muy bien, funciona excelente. Entonces, lo que vamos a ver la clase que viene es cómo derivar ese modelo.
numérico para poder ahora sí analizar en temporizado un circuito digital sin tener que comerme todas las otras ecuaciones. Pero eso ya es harina en el siguiente examen, no va a entrar, porque no nos da chance. Entonces, si gustan, paramos aquí, esta parte, y abro el tiempo de consultas, por aquello que alguno tenga alguna consulta de la tarea que tienen que entregar el martes. Profe, yo tengo una consulta de la tarea extra que acaba de dejar. Nada más le mandamos la simulación de NetSpice, el punto SC. Sí, mándame pues algo a mano ahí diciendo, güey, tienen que Sí, diseñar a mano la compuerta y probarme, ¿verdad? Y hacerme una tablita de verdad, porque ustedes luego tienen que comprobar la tabla de verdad. ok. Así, hagamos una cosita, déjeme abrirle una simulación. Vamos a abrir una simulación para que ya se las voy a subir de una vez al TEC Digital. Vamos a ver. Ya se las voy a subir, perdón, para que vean más o menos qué es lo que hay que hacer. Déjame decir que la tengo que buscar. Okay. Acá está. Se la voy a comprimir de una vez y ya está compuesto. Entonces voy a simularlo. ¿Ok? Historia del LTSpice. Pongamos esto. Para que no estorbe. No sé por qué le cometí el error de decirle a la Mac que actualizara algo justo cuando iba a entrar a la clase. Y todavía está ahí. Entonces eso es lo que está haciendo que la máquina esté un poco lenta. Entonces, aquí, cursos, elementos activos, ok, ya eso se los voy a subir. Ok. Vamos a ver, compartir, para que se me perdió esto. Compartir pantalla. De hecho, esto les sirve también a los de evaluación alternativa porque algo digital van a tener que hacer ustedes también. Entonces, una vez conviene que se quede. Ok, aquí pueden ver la simulación. El circuito está muy pequeñito, ya se lo saben. Aquí tienen el circuito, ¿verdad? Esta es una NAND de 3 entradas. Ok. Entonces, fíjense que es necesario generar las fuentes de estímulo. Pues por eso les pido que usen este de base, porque con este se pueden ayudar, no tienen que empezar todo de cero. Y aquí tienen los tamaños. Vean que los tamaños, algunos de ustedes tuvieron problemas con los modelos, ¿verdad? Entonces pueden usar esto, ¿verdad? Con control, clic derecho, le saca el modelo, vean aquí tiene el nombre del modelo, PMOS. Y aquí tienen la definición, ¿verdad? Del tamaño. El tamaño ustedes lo pueden, ¿verdad? Poner aquí, ¿verdad? Aquí también lo pueden poner. Si lo hacen con control PMOS o lo hacen con tal vez con el clic derecho para que no se compliquen tanto, ¿verdad? Ponen model name PMOS, el tamaño, 500 nanómetros, 0.5 micrómetros, y el ancho del transistor. ¿Ok? Y luego tienen que incluir el modelo. Fíjense que el modelo, vamos a abrir el SPICE, el modelo tiene definido estas dos opciones. Entonces, el modelo de un transistor NMOS es NMOS. SPICE es un lenguaje muy viejo, entonces a veces es como extraño. Aquí, este de acá es el nombre que yo le tengo que poder administrar. Entonces, este es el modelo de simulación BSIN con que el transistor funciona. Vean que tiene definida la velocidad de saturación, tiene un montón de cosas, eso ustedes no se preocupen, esto funciona. Y aquí tienen el PMOS. ¿Okay? Entonces, ustedes incluyen ese archivo y con clic derecho en cada transistor, nada más asegúrese de poner acá PMOS, porque si ustedes dejaran un transistor PMOS así nomás, vamos a agarrar un transistor PMOS. Ok. Ustedes jalan un transistor PMOS así nomás, que puede ser, usen el de 4 de una vez. Muchas veces el modelo no es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sí salió seguro porque ya yo lo había hecho, ¿verdad? Pero no le sale ni el largo ni el ancho, ustedes tienen que definirlo, pero bueno, parece que sí sale. Es que hay en otros simuladores, no sale el nombre PMOS por automático. Pues usen este de base, ¿verdad? Ok. Fíjense que las fuentes están definidas. La orientación es 3.3
Y usen este capacitor de carga, 50 femtofaradios, porque uno siempre tiene que suponer que hay una carga. Y simulan un transitorio, y aquí tienen las formas de onda, aquí tienen las fuentes tal cual están definidas. Ven que están como, estoy haciendo como la tabla de verdad. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ahora está más o menos haciendo la tabla de verdad. Ustedes construyen la tabla de verdad con esto. Y fíjese que se cumple entonces, perdón, esto es 1. 1, 1, 1. Solo cuando las tres señales son 1, la NAND me da un 0. ¿Ven que es una NAND de 3? Entonces yo necesito que A, B y C estén encendidos para que haya un 0 a la salida. La simulación precisamente me comprueba que sí. C, B y A valen 1. Vamos a poner el cursor. Si valen 1, la salida vale 0. Para cualquier otra combinación que haya de los valores, ¿verdad? Aquí ya vean que esta vale 1, perdón, esta vale 0, esta vale 1, y es que el color muy feo, ¿verdad? Que puse. Pero aquí vean, está, el rojito está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, la de arriba vale 0, y la de abajo vale 1, y esta vale 1, por lo tanto ya subió a 1, ¿verdad? Ya para todas las demás combinaciones, la NAND produce 1. Pues aquí está el cursorcillo. Entonces ustedes pueden ir evaluando el cursor, ¿vale? En todas las señales, ¿no? Dependiendo de la señal. Entonces esa es la idea, que ustedes me hagan esa variación de señales. Por eso les estoy dando 15 puntos. Tiene su trabajillo, pero recupérenlo. Y verifican que la compuerta. ¿Está bien? Funciona. Verifiquen que la compuerta funciona. Usen este de base. Les voy a subir entonces de una vez al Tech Digital ahí tal vez se los voy a subir para que no se los confunda con apuntes. Se los voy a subir a donde dice documentos públicos, ¿les parece? Ahí les voy a subir el punto zip para que lo puedan jalar y lo entiendan. Y cualquier cosa yo con gusto el martes les doy consulta, no tengo problema. Pero uno todavía no lo tiene claro. Ok, vamos a subirlo de una vez para que les quede ahí, para que no se les haga mucho enredo. Vamos en tareas, vamos a subirlo en tareas. En tareas, ahí lo pueden ver tareas, ¿no? Les voy a subir el archivo de simulación. Y con eso ustedes ya pueden. Perdón, se me cortó. Me di cuenta. Les acabo de subir aquí al Tech Digital este es el archivo de la NAND que estamos simulando. Usen ese de base. ¿Ok? Para que más o menos tengan las mismas fuentes, nada más tengan que reacomodar los transistores en función de la función lógica. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos? Listo, profe. Bueno, ahí nos vemos entonces. Nos vemos el martes. Entonces recuerden, paciencia dinámica al examen. Listo. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, Profe, profe. gracias. Chao, chao.